Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, ayer recibí un comentario de un usuario llamado Antonio Morales. Esa persona me mandó un comentario sobre uno de los videos que yo había grabado sobre de un personaje muy histórico de Italia. Es el más, bueno, los descendientes, incluso las personas que siguen a los líderes de la Italia fascista, o sea, todavía siguen presentes en la actualidad. De hecho, esa persona que yo hice de narrar la historia de aquel personaje se llama Benito Mussolini. Bueno, pues Benito Mussolini fue aliado de Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos eran las potencias del eje. O sea, Alemania tenía su propia guerra, Japón tenía su propia guerra, Italia tenía su propia guerra. Pero es que el comentario que me mandó Antonio Morales, dice que, o sea, que Italia no tiene ejército. O sea, ¿él qué va a saber de eso? O sea, él no sabe de historia, él nomás está reescribiendo la historia. El usuario que me comentó eso, él no sabe de historia, él no sabe. Porque si Italia no tenía ejército, entonces, ¿por qué están todas las guerras que ha peleado Italia en la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿por qué viene ahí? Mussolini formó un ejército insurgente en Italia? Por eso quiso invadir Grecia y otros países así en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, él que va a saber de la historia. O sea, yo le mandé un comentario, o sea, de qué sabe sobre eso. O sea, qué sabe sobre Mussolini, qué sabe sobre la Italia fascista, qué sabe sobre la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, por qué salió con las potencias del eje, o sea, todo eso. O sea, él ya no me respondió, pero nomás se burló de mi contenido porque, o sea, dijo que el contenido era pura mentira, que era falso lo que ahí narraba la historia, todo, o sea, todo eso. Yo tuve que borrar esos comentarios porque a mí, o sea, yo no recibo comentarios de mal gusto hacia mí, incluso los videos que yo hago, porque yo no, o sea, yo ya estoy administrando todos mis contenidos, de cualquier contenido que sean, o sea, estoy administrando los comentarios, porque hay comentarios que a mí me pueden ofender y otras no, o sea, por eso tengo que estar administrando. En el caso de aquel usuario Antonio, pues ese comentario pues lo tuve que reportar por una información errónea que él publicó. Porque si él dice, o sea, si él tiene su propio criterio de que Italia no tiene ejército, entonces ¿por qué Mussolini decidió invadir países que estuvieran cerca de Italia? O sea, ¿por qué los invadió? Cuando se alió con las potencias del eje y cuando inició pues la Gran Guerra. O sea, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque en los tiempos de que Mussolini tomó el poder, es que, o sea, durante el mandato de Mussolini, él quiso que su ejército, o sea, lo tuviera. O sea, que su país tuviera ejército. Entonces eso hizo. Porque imagínense, o sea, Italia también participó en la Primera Guerra Mundial. También tiene ejército, sí. Entonces, ¿por qué él dice que Italia no tuvo ejército en la Segunda Guerra Mundial? O sea, él no sabe de historia, él nomás está escribiendo la historia. Es por eso que le he preguntado, pero ella no me contestó. Porque ya ese comentario que él me mandó, pues lo tuve que borrar. Por información errónea que él mandó. Porque, o sea, no toda la gente piensa lo mismo. Hay otros que sí y otros que no. Hay unos dicen, esta historia es cierta, así que lo creo. Hay otros dicen que, no, esa historia es falsa, no, es mentira. Entonces, pues no me gusta. O sea, si a esas personas no les gustan mis contenidos y si dicen que, pues que esa historia es falsa, es porque ellos no saben historia, no lo saben.
ellos nada más lo reescriben. En el caso de Italia, pues Italia sí participó en la Segunda Guerra Mundial. Sí invadió Grecia, sí invadió otros países que estaban cerca del país italiano. Sí, o sea, Italia sí los invadió. Porque Italia participó en las dos guerras mundiales. Entonces, ¿por qué él dice que Italia no tiene ejército? O sea, sí, o sea, ya tenía ejército Italia. Ya tenía ejército. Ya tenía. E incluso en los tiempos de Mussolini, igual, ya tenía ejército Italia. Porque si Mussolini, no, Italia no tenía ejército, y entonces no hubiera invadido sus países vecinos. Entonces él cómo me lo explica a mí. Como yo estudio bastante historia, porque yo soy fanático, incluso yo soy de esas personas que le gusta la historia pues, de México, de otros países. O sea, yo siempre analizo muy bien la historia. Yo siempre lo analizo si esa información está bien o mal. Y por eso o sea, yo creo esos contenidos. Una vez ya analizado toda la relación. Pero él dice que no, que el video es falso, que el video es mentira, acerca de Mussolini y así, o sea, él ni siquiera él sabe de historia, él no sabe, nomás lo está reescribiendo. O no sé si lo hizo por mal gusto o cuál fue su motivo que lo hizo. Esa es la pregunta que le voy a hacer a él, a ver si más a rato, mañana o no sé cuándo me responda. Si ya no me responde, pues ya. Es porque las cosas se quedaron bien claras.